Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores, amigos y a los nuevos que nos siguen en el canal, donde quiera que se encuentren. Hoy no nos acompaña Juan Pablo, pero estamos Alejandro y yo. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo es, Gaby? ¿Todo bien? Todo Aquí bien, todo extrañando bien. la presencia del Juan Pablo. Sí, sí, sí. Pero nos va a acompañarle el próximo programa, así que no pasa nada. A todos los que nos Súper. siguen y a todos los que nos siguen y a los nuevos, los invitamos a que participen activamente del chat, en el programa, que pongan sus comentarios o sus opiniones, ¿no? Ujú. Que participen. El tema que vamos a hablar hoy es qué ocasionó el en las familias y en las iglesias. Sabemos que en la mayoría de los hogares del mundo las familias atravesaron por diferentes circunstancias, ya sea de dolor, económicas, sentimentales, pérdidas y salud a causa del COVID. Pero Ujú. lo que hemos visto es que en primer lugar ocasionó un gran distanciamiento, pero no hablo de un distanciamiento, digamos, terrestre o de kilómetros, sino un distanciamiento emocional, ¿no? Porque justamente con los protocolos se aisló a las personas, entonces fue muy duro. En segundo lugar, una gran división ocasionada en una familia entre los que eran positivos, los que eran negativos, y como ya sabemos, eran privados de su libertad y aislados en casas o en hospitales, y eso también generó un tipo de distanciamiento y quiebre en cada una de las familias. Y por último, en tercer lugar, se habla de otro tipo de división, que fue la división de pensamiento, porque como surgieron tantas teorías y estábamos todos tan confundidos, ¿no? No fue difícil saber en qué creer o qué teoría era verdadera. Y pienso que hoy en día, ya a estas alturas de los tiempos, podemos decir que fue manipulado y creado en laboratorio. Y aunque hay un porcentaje de gente que cree que fue creado por esta teoría de los murciélagos en China, etcétera, y que hacen alusión a que fue en un mercado en China, etcétera. Pero algo muy importante para no dejar atrás, que pienso que acentuó mucho la división en las familias, fue cuando entró en escena la, ¿no? Al punto que también tocó a las iglesias y las creencias dentro de las familias, ¿no? Entre las iglesias quiero mencionar evangélicas, testigos de Jehová, adventistas, católicas, etcétera, etcétera, por si me olvido de alguno, ¿no? Ya que existe un gran porcentaje de fieles que aceptan la y también un mínimo de fieles que no la aceptan. Y no deja de haber cierto rechazo de la vacunación dentro de las iglesias, ¿no? Es lo que tampoco se habla. Acá Alejandro está bien actualizado en la temática y profundamente informado, así que vamos a conversar con él y te cedo la palabra, Ale. Sí, el problema es que vemos en la cuestión de las iglesias y la familia es que no se puede hablar de iglesia sin hablar de familia, ¿no? Recuerden que para la iglesia en sí es una especie de familia, ¿no? Eso se nota incluso desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos presenta 12 tribus que no son otra cosa que parientes, es decir, son familias que han ido reproduciéndose entre ellas, creciendo entre ellas y formando una nación. En el ámbito cristiano, a pesar de que el Evangelio se abre a todo el mundo, eso es universal, el Evangelio es universal, la relación y el parentesco ya viene a ser de orden espiritual, pero de una manera u otra, debido justamente a los agentes a los participantes de la fe, es que definitivamente termina afectando también a la familia, ¿no? Ya que el padre termina arrastrando, en un buen sentido, ¿no? No sé que nos quieran tipificar de No, machistas y no, demás, pero el padre termina llevando a la familia hacia las vías del cristianismo, ¿no? Y todo lo que se hace en el ámbito cristiano termina afectando a la familia como tal. Así que, si tenemos una organización piramidal, que es la que se observa en el Antiguo Testamento, y observamos que en el Nuevo Testamento también se replica esta organización piramidal de alguien posesionado por Dios, y esa persona encabezando una congregación o una iglesia o el cuerpo del Señor, y en la familia vemos que el hombre también es cabeza de la familia y así sucesivamente hasta llegar a los hijos, pues definitivamente el problema de que actualmente la mayor parte, el mayor porcentaje de cristianos esté o reciba este tipo de información como información fidedigna o información veraz o información confiable, se debe justamente a las cabezas que tendrían que estar informadas sobre este tipo de problemas. Es decir, tanto a las cabezas de hogar como también a las cabezas de cada organización religiosa que lamentablemente no tienen la información debida sobre lo que está ocurriendo actualmente. Es decir, pensar que un pastor o un anciano, un obispo, ¿no? Un papa, lo que sea que esté a cargo de una organización, confíe ciegamente en una organización
tan atroz como es la OMS, ¿no? Definitivamente va a conllevar que los problemas se hagan patentes en la congregación, en la iglesia o en definitiva en la familia. De ahí que hay un artículo, te voy a mostrar, lo tengo acá en el celular, bueno, no se puede ver, ahí está, ¿no? Tenemos el dato, bueno, no se ve muy bien, lo vamos a pasar por el grupo de Telegram, pero el artículo titula: Estados Unidos disminuye desconfianza de los evangélicos, casi el 60% se habla. Es decir, la gente tenía una cierta desconfianza de inicio para con, pero ahora la congregación está plenamente confiada en que las son buenas. El problema está en que no tienen la información debida. Los dirigentes religiosos, llámense pastores, llámense presidentes de organizaciones religiosas, llámense papa o lo que sea, presbíteros o lo que sea, lamentablemente han llegado a confiar en los datos que están saliendo de manera oficial, entre comillas, recalco esto, que da la FDA respecto a, ¿no?, el manejo del lenguaje, que es bastante interesante. Recuerden que las escrituras dicen que Satanás va a hablar maravillas. Esa traducción es bastante irregular, porque cuando dice que va a hablar maravillas se refiere al hecho de que va a hablar de tal manera que va a ser convincente y sorprendente lo que va a decir. Eso en el ámbito de la gramática, de la lingüística, tiene que ver con hablar cosas convincentes, es decir, con manipulación de la semántica de cada uno de los términos. Eso ya se ha venido haciendo con términos como pandemia, que la definición se cambió a lo que era antes, a lo que actualmente es pandemia. Pandemia ahora es una enfermedad que puede contagiar a todos, es decir, cualquier cosa puede ser clasificada como pandemia, mientras que antes pandemia era una enfermedad que ya había cruzado las fronteras, ¿no?, de varios países. Actualmente es simplemente el riesgo que puede haber de una enfermedad. Lo mismo ocurre con la cuestión de los términos aprobado, ¿no?, y el término también como, déjame verificar los términos para no hablar por demás. Tenemos unos términos que están siendo usados actualmente para hacer creer que todo está bien, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo usar el término aprobar, ¿no?, que hablar de autorizada. Que estaban autorizadas, son las del... significa que se estaba permitiendo su uso ante una emergencia. Pero hay una diferencia entre una autorizada y una aprobada, que significa que pasaron todas las fases de revisión y de aprobación como para que sean clasificadas como. Por eso las actuales son autorizadas. Lamentablemente hace poco la FDA aprobó las contra el problema está en cambiaron el término para que la gente decida ponerse las, pero no significa que hayan cubierto o hayan cumplido con la tercera fase de aprobación de este tipo de vacunas. Y es así como las congregaciones y por ende las familias han aceptado de buena gana que se les inocule este experimento al que mal llaman. De ahí que justamente la familia esté tambaleando. Imagínense, si una congregación, si una iglesia, si un ámbito religioso que tiene ya advertencias en las escrituras respecto a este tipo de cosas, está aceptando este tipo de circunstancias que se están presentando, cuanto más las familias que el único cuidado que reciben o el único medio de información que tienen son los medios oficiales. Por eso toda la sociedad en general se está haciendo poner como si estuviesen haciendo algún bien a la sociedad y a ellos mismos, sin darse cuenta que se están perjudicando, ¿no? Hay gente que ya ha muerto, ¿no? Tenemos, lo hemos mencionado ya, es la tercera vez que lo mencionamos, pero es oportuno decir que se están dando reportes, por lo menos acá en Bolivia recién reportes, ¿no?, de jubilados que han muerto con... En otros países los reportes son mucho mayores, ¿no? Hay datos interesantes también, Gaby, que a mí me preocupan, porque la gente cree que la información que les está llegando es información fidedigna, pero no, hay serios problemas en cuanto a todo esto. Vamos a revisar un artículo que, bueno, más que un artículo, es un reporte, ¿no?, estadístico de lo que está pasando con la mortalidad a nivel mundial. No sé si se va a ver aquí el cuadrito, lo vamos a subir bueno, ahí se ve algo, ¿no? Acá podemos ver en el gráfico, ¿no? Podemos ver el gráfico, en esta parte donde ves las líneas azules, son la cantidad de muertes, pero enormes que había, estamos hablando del año 2000. Para el 2020, ¿no? Vamos a acomodar otra vuelta. Para el 2020, noten, el gráfico va bajando en cuanto a muertes.
Este sector es del 2020, es decir, la mortalidad a nivel global bajó. ¿De qué pandemia me están hablando entonces si la mortalidad ha bajado hasta ese punto? ¿No? ¿Cuál es el argumento para movilizar semejante cantidad de logística médica para inocularnos a todos y obligarnos incluso a llevar ya el certificado? ¿No? El día de ayer, por ejemplo, me enteré que aquí en La Paz, ¿no? Lamentablemente el alcalde de acá de La Paz, de la ciudad de La Paz en Bolivia, está solicitando una cuarta y está solicitando que por favor los niños menores de 12 años también sean. Dice el artículo de la cadena A, Red Nacional, dice: Arias pide que se desde los 12 años y que se aplique la tercera dosis, no cuarta, tercera dosis. El alcalde de La Paz, Iván Arias, pide que se vacune a menores desde los 12 años y que se aplique la tercera dosis contra el gobierno aclara que no hay estudio para aplicar tercera dosis. Noten que tenemos una cantidad de gobernantes progresistas de línea izquierda que nos están queriendo entregar en bandeja justamente a los planes que hay en diferentes lugares sobre este tipo de inoculación, ¿no? Para aquellos que no se ubican bien, alguien va a decir, pero ¿de dónde saca que Iván Arias es de izquierda? Iván Arias lo único que está haciendo es la continuación de la gobernación, bueno, si se vale el término, la gobernación en la alcaldía de Luis Revilla. Es decir, todos los funcionarios de la alcaldía no son otra cosa que la misma gente que trabajó con Revilla que está trabajando con Iván Arias. Y el progresismo continúa, y ese tipo de criterios de la tercera inoculación me parece atroz. Con suerte estamos tratando de terminar la segunda dosis y ya nos quieren poner la tercera, ya es el colmo, ¿no? Otro dato, el CEDES ya está exigiendo certificado para todos aquellos que quieren registrar sus empresas. ¿Qué significa esto? Uno dice, el CEDES no me interesa mucho, no me importa mucho qué es lo que va a hacer el CEDES. El CEDES lo que está haciendo es que toda empresa se registre ya con el certificado no solamente del empresario, es decir, del dueño, sino de todos aquellos que están en la cadena de producción de su empresa. Imagínense la cantidad de gente que se va a ver obligada a, si quieren tener derecho al trabajo o a la venta de sus productos. Esto es atroz. Y lo mismo llega incluso hasta para la distribución, porque las caseras que venden los productos que están registrados en el CEDES también tienen que presentar el certificado de... como te había mencionado otra vez, hablando así en la calle con diferentes personas, las vendedoras me indican que sí, se han tenido que ver si querían seguir trabajando. Y a la pregunta de si alguien ha muerto, la respuesta es sí, varias han muerto. Pero ¿qué puedo hacer? Me están obligando. Es decir, la gente sabe que está corriendo el riesgo de morir. Y este es un ejemplo chiquitito de lo que está ocurriendo en las familias. Mucha gente, lamentablemente, se está viendo desprotegida porque no tiene la información, porque no hay quien les guíe y porque hay muy pocas, mejor dicho, personas que se están animando a hablar de ese detalle. Y mira esto que encontré el día de hoy. Encontré este folleto, me entregaron este folleto, ¿no? Que es de Acción Humanista Revolucionaria. No sé si es un partido político o qué es, recién los estoy conociendo, y ellos están alertando justamente contra alertan contra los efectos negativos de las mascarillas y alertan también sobre el miedo y los medios de comunicación. Es decir, hay organizaciones como estas que se están presentando que muestran que en la sociedad hay gente que está inconforme con la cuestión de porque la cantidad de efectos que se están dando, las muertes y demás, que no se pueden reportar porque no hay un sistema para hacer el reporte de los mismos, se están presentando ya de manera pública, ¿no? Se están presentando ya de manera pública. Esto lo van a encontrar en diferentes lugares, de seguro. Hay otras organizaciones también que incluso están con abogados y con médicos trabajando justamente en contra de este tipo de atentados a la salud, ¿no? Por ejemplo, hay varios grupos que no puedo dar los nombres ahorita porque no tengo la autorización para hacerlo, porque terminar perjudicando los movimientos, pero hay gente que se está organizando por las redes sociales para justamente exigir que no se pida el certificado. Es atroz, ¿no? Nos quieren inocular a todos y ni siquiera saben qué es lo que nos van a poner, ni nadie se hace cargo de esto. Lamentablemente, esto es lo que está pasando en las iglesias, Carlos. Sí, pero pienso que al margen de la parte médica, es aún más atroz saber que tienes que presentar un certificado para poder participar en la vida social.
o sea, para poder trabajar, para poder ir a, o sea, vas a necesitar ese pase para hacer absolutamente todo, ¿no? O sea, yo no sé si las personas se ponen a pensar un momento, o sea, tu salud, vas a poner tu salud, tu vida, y las autoridades que están a merced de hacer esto, es realmente peligroso, preocupante, porque luego no se va a poder hacer ningún trámite. Acá en Suiza, justamente hoy, mira, ha salido ya la resolución por medio de la Confederación Suiza igual, que se va a pedir el pasaporte en los gimnasios, en los restaurantes, en todo. Y porque esto estuvo fuerte en Francia, pero ahora ya también tocó aquí, ¿no? Que era un país donde decían que no, que aquí no iba a pasar nada, en Suiza, que no, también. Entonces la gente aquí sí están haciendo convocatorias de petición para no usar el pasaporte, ¿no? Porque es realmente una afronta directa contra las libertades individuales de las personas. O sea, claro, viola tus derechos, de hecho, ¿no? Que alguien sea obligado, ¿no?, a inocularse algo que no te certifican qué es, para que tengas libertad exacto, de movilizarte, de realizar tu vida normal, incluso trabajar o estudiar, es una violación de los derechos. La gente no sabe eso y es triste porque se ven amedrentados. Acá en La Paz me detuvieron a las 12 de la noche 2 policías y amenazaron con que me iban a meter preso, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía barbijo. Imagínate. La pregunta que yo les hice es, si yo estuviera mal del corazón, ¿tengo que usar de todas formas el barbijo? La respuesta fue no. Y le dije, ve, ustedes no pueden exigir a la gente, al transeúnte, que se pongan todos barbijo porque no sabe la condición de cada uno, ¿no? 2, un decreto municipal no está sobre la Constitución Política del Estado, y la Constitución no está sobre los tratados internacionales. Y los tratados internacionales, incluso la Constitución Política del Estado, me respalda que yo tengo libertad de escoger el tratamiento médico que me convenga. Nadie me puede obligar. Y usar el barbijo es parte de un tratamiento médico. Nadie me puede decir cómo usarlo, si me debo de poner o no. Imagínense, si para el asunto de los barbijos el tema es así, ¿cuánto más para la cuestión de la... ¿no? ¿Cuánto más para la cuestión de la... Y es triste. Nadie debiera de ser obligado a ponerse una inyección experimental si no hay la garantía de que no va a provocar absolutamente nada en su ser. Otro dato, eso vamos a mandar también las imágenes al grupo de Telegram. Esta semana falleció una persona por... Se perdió un ratito, Alejandro. Pero haciendo alusión a lo que él mencionaba, quiero decir que justamente todas estas situaciones de la cuestión del pase y todo lo que está pasando, no está pasando solamente en Bolivia, ¿no? En el Telegram pueden acceder a cómo se está desarrollando todo esto en Australia, en Francia, en Suiza, en Italia, ¿no? La gente está reaccionando. Entonces, más que todo es toda esa información que está en el Telegram para que pasen y la puedan ver, ¿no? Sí. Aumentando lo que tú mencionabas. Lo que decía, esta semana falleció una persona cruzando la calle en Miraflores, justo por el estadio Hernando Siles. Y esta persona supuestamente falleció de manera espontánea, o fue una muerte súbita, y supuestamente le atribuyeron la muerte a que sufría de epilepsia, ¿no? Pero la persona no tenía ningún tipo de daño en el cuerpo que haya provocado su muerte. Lo que yo me preguntaba es, la zona es Miraflores, que está llena de centrales médicas, ¿no? Hospitales, etcétera. Yo me pregunto, ¿alguien habrá verificado si esa persona que murió, que tuvo una muerte súbita, recibió la días antes? Nadie dijo nada de eso. Nadie tiene la más mínima intención de verificar si es producto de un efecto secundario de la... Pero es extraño que haya, para mí, en mi memoria, nunca he visto una persona que muera de muerte súbita por un problema de epilepsia. Tal vez en mi ignorancia estoy mencionando algo así. De seguro tenemos entre nuestros oyentes algún médico que nos va a decir que puede darse el caso. De seguro que habrá, ¿no?, alguna opción en la cual alguien muera de esa manera. Pero me parece extraño que las autoridades no consulten, no verifiquen, no se hagan autopsias donde se pueda verificar cuál fue el motivo de su muerte,
¿no? ¿Cuál fue el motivo de su muerte? Otro defecto que encontramos en los medios de comunicación es que no hacen seguimiento a las noticias. Esto ya es tradición de los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo único que hacen es reportar el suceso del momento. No les interesa saber nada relacionado a hacer seguimiento a algún tipo de noticia. No sabemos qué es lo que ha pasado con esta persona, ¿no? Y cuántos casos más se verán de personas que lamentablemente fallecen como un efecto secundario de esto. Es la parte triste, ¿no? En el anterior programa habíamos hablado respecto a cómo se podría entender, ¿no? O cómo se entiende a partir de las raíces los términos o los versículos, mejor dicho, de Apocalipsis, ¿no? Relacionado justamente a la marca de la bestia. Y es bastante extraño, bastante sospechoso, bastante peligroso y llamativo que las señales sean, o la descripción en esos versículos, sean tan obvias relacionadas a, ¿no?, al torrente sanguíneo, a venas, a inyecciones, a la mano, al hecho de a ser sometido o presionado para aceptar ese tipo de cuestiones, y en la iglesia no les importa absolutamente nada. Otro problema que tenemos es que en las congregaciones, de cada 20 pastores, uno tiene acceso al texto en griego y en hebreo, que es la forma en la cual se presentan las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pues imagínense la interpretación que tenemos. Eso habíamos hablado ya detrás o fuera de esta charla. Hablábamos con Gaby respecto al hecho de que la interpretación que se da a la Biblia es una interpretación caprichosa y muy subjetiva, es decir, cada quien le hace decir a la Biblia lo que mejor le parezca, y no hay sustento, y no hay sustento ni gramatical, ni histórico, ¿no? Ni nada por el estilo, ni arqueológico que pueda respaldar, o cultural que pueda acotar o verificar o apoyar la interpretación que le vayan a dar, ¿no? Cada uno le hace decir a la Biblia lo que quiere, y esa es la parte triste. Por eso la iglesia actualmente se ve tan desprotegida, porque la iglesia se ha vuelto en un mega negocio donde se dice lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que realmente las escrituras dicen. Y es la parte peligrosa justamente de todo esto. No sé qué dices, Gaby. Sí, mira, justamente para acotar, yo deseo invitarlos a que escuchen las palabras textuales del arzobispo Carlo María Viganò. Él, aquí les voy a dejar el link del discurso que él dio el 28 de agosto, y él dijo, cito textual, dijo: la lista de traidores debe comenzar con los jefes de gobierno, con los miembros de gabinete y funcionarios electos, para luego continuar con los virólogos y médicos corruptos. Además, que hace una alusión a un estado profundo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, yo les invito a leer este artículo, que está muy, muy completo. Esta información está basada en el artículo del periódico digital El Diestro, con fecha del 28 de agosto. Lo vamos a dejar en el Telegram. Está, creo, ya en el Telegram. Pero ahí se pueden dar cuenta, ¿no? Que justamente como tú dices, la iglesia también está al servicio de todos los gobiernos comunistas, ¿no? O sea, sí. Esa es la realidad. Y entonces, como fieles, tenemos que cuestionarnos si vale la pena confiar, ¿no? O sea, vas a confiar tu vida justamente a todos estos jefes de gobiernos organizados que no cuentan la verdad, que ocultan toda esta fase de experimentación de la... Es realmente para cuestionarse. Yo les invito a todos a que lean este artículo de verdad y piensen mucho en lo que estamos hablando, ¿no? Porque se trata de la salud de uno y los que tienen hijos, los que tienen niños. Es bastante aterrador. Sí, si hay alguien que nos está siguiendo y que piensa que nosotros simplemente lo que queremos hacer es tirarle piedra a los partidos políticos de izquierda, la respuesta es no. No importa que sea un partido de izquierda o de derecha, pero si violan o alteran o manipulan las leyes para someter a la población, de todas formas hay que denunciarlo, ¿no? Y recuerden que tanto izquierda como derecha lamentablemente han sido instrumentalizados para obtener el propósito o lograr el propósito de manipulación y de manejo a la sociedad. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Pero obviamente un gobierno socialista es mucho más cómodo para manipular las leyes y manipular a la sociedad. ¿Por qué? Porque de hecho no tiene ninguna base moral. Recuerden que el inicio del socialismo comienza justamente negando la existencia de
cualquier base moral cristiana o religiosa, ¿no? Y finalmente no tienen ningún tipo de ética en cuanto a, ¿no?, la relación y el tratamiento de las leyes, es decir, las leyes las manejan como les parezca más conveniente. Y es ahí justamente donde en este tipo de gobiernos que se avanza bastante, ¿no?, en la elaboración de leyes y de este tipo de decretos y demás para manejar a la gente. En Israel, recuerden que la gente cristiana, las personas que son del ámbito cristiano, toman muchas veces como ejemplo a Israel, ¿no? Además de que piensan que es el pueblo de Dios solamente por llamarse Israel y vivir en ese territorio, que es una estupidez total, ¿no? Porque el territorio no te hace santo y llevar o ser descendientes de algún tipo de linaje no te hace santo ante Dios, para nada, ¿no? Incluso hay congregaciones que vienen con sus banderitas de Israel a espaldas y predican así, que es una vergüenza total, además de declararse sionistas de lleno. Recuerden que entre el 85 y el 90% de los que están internados en los hospitales, de la gente hospitalizada, es gente en Israel. Recuerden que en Israel el proceso se hizo al 100%, es decir, la totalidad de la población ya recibió la vacuna. Pero increíblemente se han dado brotes y casos de enfermedad con la vacuna encima. Es decir, ¿para qué sirve la vacuna? Si igual vas a terminar enfermo, igual corres el riesgo de morir. Hay gente que dice, sí, pero es para que no te dé tan fuerte, ¿no? No, es absurdo. La gente igual está muriendo, ¿no? O sea, sí. ¿Qué más fuerte que la muerte, ¿no? ¿Qué esperaban? ¿No? Que te salgan gusanos por los ojos, eso es lo que estás evitando, aparte de morir, es ridículo, ¿no? Y la situación está seria. Congregación, iglesia, familia, que no esté informada de un medio imparcial, que no sean los medios oficiales, porque los medios oficiales están tomados por los gobiernos, ¿no? Solamente falta hacer un análisis del discurso que dan en diferentes medios de comunicación para darse cuenta si es o no del oficialismo o del gobierno, sea el país que sea, con el solo hecho de seguirles el discurso, ¿no? Aquí en Bolivia ya no tienen el más mínimo reparo. Hablan todo el tiempo bien del expresidente, del actual presidente, solamente les falta ponerse la bandera del oficialismo a espaldas y listo. No, reitero, no es en contra del oficialismo, es en contra de aquellos que buscan someternos. Por eso hablamos también del alcalde Arias, que no tiene nada que ver con el gobierno oficialista acá en Bolivia, pero igual es progresista. En apariencia es de derecha, en apariencia es contrario o es la oposición a el gobierno de Arce acá en Bolivia, pero los propósitos siguen siendo los mismos. Hay gente que sigue pensando que Carlos Mesa es realmente no la lumbrera y la esperanza de la solución al socialismo en Bolivia, pero no tiene la más ni idea que es igual de línea socialista, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener bastante cuidado con el voto que se va a dar a alguien, pero sobre todo con la información que aceptamos, porque ponemos en riesgo a nuestros pequeños, ponemos en riesgo a nuestra familia en general y sobre todo a nuestra salud. Esos son los aspectos, Gaby, que han hecho que este tipo de ideologías, este tipo de criterios, este tipo de desinformación cale en la familia como para que la gente decida. Y hablando de ideologías, eso para la gente que no tiene idea de lo que por qué lo estamos mencionando, pero a futuro estén atentos, por favor, porque vamos a hablar un montón. No solamente es el tema de las y demás cuestiones. Hay unas sorpresas muy interesantes que vamos a ver más adelante. No voy a decir nada. La Gaby si no me va a tirar un libro o algo. Así que vamos a tener bastante cuidado. Solamente les digo que presten mucha atención a todo lo que se va a informar en la página de Facebook y en el grupo de Telegram, porque información riquísima que vamos a ir viendo más adelante. Gaby. No, sí. No, está bien. Justamente yo hice un anuncio en la semana, por escrito en la página, diciéndoles que estamos preparando, ¿no?, un programa, es cierto eso, con diferentes temáticas, invitados, para que no también piensen que solo vamos a hablar de la vamos a tocar diferentes temas, todo, y pienso que también es de interés, ¿no? De interés de todos, ¿no? Porque es la actualidad, es lo que está pasando, entonces nos interesa poder saber también las opiniones de otras personas y que otros especialistas también nos expliquen más, ¿no? Claro. Eso, aprender, contrastar información, ¿no? Preguntar. Todos los detalles hacen justamente la ciencia. Para aquellos, y aquí aprovecho algo, Gaby, para aquellos que escuchan o están atentos a estos programas, estos conversatorios, y que son de iglesias evangélicas o de cualquier otra iglesia, pensar que estudiar la Biblia no tiene nada que ver con la ciencia es un gravísimo error.
porque actualmente manejan el discurso cristiano desde un aspecto netamente sentimentalista y no desde una base próxima a la ciencia, como vendría a ser justamente la gramática, ¿no? La historia, ¿no? La arqueología, etcétera, etcétera. Justamente son estos elementos los fundamentales como para tener una buena lectura de las escrituras, y no solamente la lectura que nos tienen acostumbrados netamente sentimentalistas, triunfalistas, ¿no? Y son más de autosuperación, son prédicas de autosuperación. No, no sirve de nada. La gente va a la congregación a recibir una inyección de estímulo mientras agoniza durante la semana y llega gatas a la congregación para recibir su nueva dosis de motivación y seguir viviendo. Es una atrocidad. El ámbito cristiano jamás se enfocó a esto, jamás. Sé que la verdad suena muy crudo, pero es así, ¿no? Alejandro, no es crudo, es real. De hecho, en la base del cristianismo nació el pensamiento científico. Tenemos muchos científicos jesuitas. De hecho, la base del pensamiento cristiano, ¿no? Del cristianismo del occidente, tiene muchos representantes en la investigación científica, ¿no? Lo que pasa es que eso no se habla, justamente como yo conversaba contigo, ¿no? Ayer, eso no se dice, se hacen argumentos y como tú dijiste al inicio, interpretaciones de interpretaciones y que en realidad no es la verdad, ¿no? Porque en realidad todo el desarrollo del arte, de la ciencia, nació de los conventos en la era medieval. Son ellos los que promovieron el desarrollo científico y el progreso en realidad, que es muy distinto al progresismo, entre comillas, que dicen que promueven las ideas del progreso, que no es cierto, porque la base del pensamiento científico es justamente crecer juntos, investigar, cuestionar, ¿no? Entonces, ahí hay una tremenda contradicción y yo soy muy cruda en ese sentido, ¿eh? Yo siempre lo fui, desde el primer programa. Yo no comparto esa una sola línea de investigación en la ciencia, para nada, que es la que vemos ahora en todos los medios de comunicación y a la fuerza, teniendo mucha evidencia en todo el mundo de los efectos secundarios inclusive de importantes científicos que han hecho estudios y siguen haciendo médicos. Premios Nobel, claro. Premios, exacto. O sea, entonces ahí es donde hay que poner en la balanza y también, como tú dices, que eso está muy bueno, realmente leer y realmente informarse bien y ir hacia atrás para no quedarse con la interpretación de la interpretación. Porque aunque sea el pastor de tu iglesia o el cura de tu iglesia, igual somos humanos, ¿no? Todos claro, somos humanos. Claro. Por eso actualmente no se acepta tampoco ningún tipo de cuestionamiento en plenos cultos, ¿no? Yo no he visto hasta ahora una congregación que permita que la gente levante la mano y cuestione lo que el pastor o el obispo o el cura diga. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para sustentar esto y lamentablemente no hay forma en la cual puedan ser transparentes a la información que están dando. Cualquier persona que dé información respecto a las escrituras, respecto a cualquier evento científico o lo que sea, tiene que tener la capacidad de que sea falseable la información que está dando, es decir, que se pueda verificar que esto es así o no, siguiendo justamente el sistema que se está siguiendo para llegar al mismo resultado, ¿no? Creo que nos ha llegado una pregunta, Gaby dice, ¿qué ocasionó en las familias y congregaciones? No, es el título, ¿no? Sí, eso es justamente eso. Es justamente eso lo que decíamos, la falta de información y todo esto. Y eso es lo que pasa. Otro detalle que la gente no sabe es que las universidades más grandes y más importantes comenzaron siendo seminarios bíblicos, ¿no? Comenzaron siendo iglesias, ¿no? Desde Carlomagno en adelante, las universidades comenzaron justamente desde el ámbito cristiano. Entonces, echarle la culpa, como hacen las orcofeministas, respecto justamente al hecho de que las iglesias son lo peor, etcétera, es de lo peor, ¿no? Es de lo peor. Y eso es triste, eso muestra mucho la ignorancia que tienes respecto a la historia. Perdón, más que tristeza para mí es ignorancia, ¿sabes? Sí, claro, a mí me da pena por su ignorancia. Claro, y en la palabra de Dios, yo no soy no me voy a dar de estudiosa de la Biblia, pero sé muy bien que hay una parte que dice, mi pueblo perecerá por la ignorancia. Por falta de conocimiento, por ignorancia. Perecerá. Claro. Entonces, ahí está muy claro, ¿no? Y es lo que vemos hoy, porque
justamente agarras ese extracto, ¿no? Y ves ahora, y es cierto, porque por falta de conocimiento la gente, todos estamos inundados de falso conocimiento y creemos todo lo que nos dice la tele, lo que nos dice en la iglesia y realmente, ¿no? Yo creo que tiene mucha similitud. Claro, es una denuncia que hasta el día de hoy nos está trayendo problemas, la ignorancia, ¿no? La ignorancia. Y el único vehículo que ellos tienen ante alguien que esté informado es justamente el hecho de la violencia, ¿no? Como dicen Romanos, la violencia, buscan acallar la verdad a partir de la violencia, ¿no? Es decir, como echar tierra al proceder de alguien, encontrar algún defecto, acusarle de algo, es la forma en la cual se está manejando. Lamentablemente ahora el enemigo no es un enemigo que esté atacando solamente por un solo flanco. Lamentablemente esto está atacando todas las bases de la sociedad, comenzando desde el cristianismo, porque recuerden que una sociedad que tiene una base moral, por lo menos básica, ¿no?, relacionada al cristianismo, es nomás una sociedad que tiene cierta estabilidad. Mientras que con el progresismo lo que se hace es calar este tipo de pilares para que cualquier cosa se pueda insertar en la sociedad. Y lamentablemente uno de los elementos que también lo habíamos hablado con Gaby es el hecho del sentimentalismo que se está usando, ¿no? Por amor a la gente, ¿no? ¿Por amor? ¿Cómo que por amor? ¿No? ¿Cómo que por amor? ¿Cómo que por amor me tengo que dañar yo o aceptar algo que puede poner en riesgo mi vida? ¿Por amor? ¿Qué clase de amor es ese? Y el mismo argumento lo vemos también con el Papa, ¿no? Sí, por amor. Y en las congregaciones lo mismo. Me parece tétrico que los pastores y los ancianos, presbíteros o lo que sea, exijan o pidan siquiera que vengan con certificado de congregarse, por favor. Solamente falta que se paren en la puerta con su lupa para verificar si tienen la marca de la bestia en la muñeca si quieren congregarse. Ridículo, ¿no? Es ridículo. En el resto de la sociedad se entiende porque no tienen acceso a mayor información, ni tampoco a estas advertencias de las escrituras. Pero más allá de las advertencias escriturales, el solo hecho de revisar las noticias, el solo hecho de buscar fuentes de información que sean imparciales y que no sean necesariamente las oficiales, como para contrastar, ¿no?, para verificar si realmente todo lo que me dicen en televisión es verdad, pues tendría que llevarme a tomar una decisión inteligente, y ese es el punto en el cual estamos fallando. Este programa tiene justamente ese propósito, que la gente tenga el otro lado de la información a lo que reciben por los medios de comunicación oficial, ¿no? ¿Qué dices, Gaby? Sí, exactamente, no, yo concuerdo plenamente. De hecho, el objetivo de esta plataforma, ¿no?, y de todos los invitados que van a estar aquí, es justamente hablar lo que no se ve en los medios de comunicación masiva, lastimosamente. O sea, tenemos que congregarnos así porque la censura, creo que todos están al tanto. La censura la vemos inclusive cuando subimos una información. Por ejemplo, yo ayer subí sobre Israel, que ya están por la cuarta dosis y la gente cuestiona que ni siquiera han terminado de hacer la tercera dosis, ni siquiera están viendo los resultados y ya están empezando una cuarta dosis, y lo primero que hace el Facebook es notificarte por información falsa y censuran por eso hemos tenido que irnos a Telegram. Entonces pienso que también es un llamado a todos ustedes, seguidores y los nuevos, a que se percaten de esta censura, porque esta censura va directamente a tus libertades individuales. Porque no importa lo que uno pueda decir, tiene que ser libre de expresarlo. Es un derecho, ¿no? Un derecho universal. Claro. Entonces... Sí. El hecho de, sobre todo había que tener cuidado y motivar, hacer conocer a la gente que lo peor que podemos hacer es la autocensura. Es decir, que tú te quedes calladito porque no quieres que nadie te critique, que no quieres ser la burla de otros, ¿no? La autocensura es lo peor que nos está pasando y debiéramos de reconocer que tenemos derecho a decir lo que tengamos que decir, ¿no? Sí. Decirlo obviamente con sustento, decirlo de tal manera que podamos respaldar esa información, está bienísimo, ¿no? Habría que hacerlo de esa manera. Luego la censura, debido a ese criterio fascista que últimamente está tomando las redes sociales, YouTube, Facebook, etcétera, 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 ¿no?, también nos muestra que hay un interés por detrás, ¿no? Nos muestra que hay un interés por detrás, porque se supone que el Internet tendría que ser el espacio de libertad para comunicarnos, tendría que ser el lugar donde la información está corriendo de manera libre, pero el Facebook ha sido tomado, mejor dicho, el Internet ha sido tomado, ¿no? Y cada vez es más difícil compartir información por Internet
que no esté dentro de los parámetros de aquellos que gobiernan o buscan gobernar el Internet, ¿no? Es triste realmente. Sí, sí. De hecho, solo para acabar ya, yo hace un año y medio, cuando hubo las elecciones en Estados Unidos, ahí vimos que Trump fue censurado, ¿no? Yo respeto a las personas que están por Trump o no, porque yo ni siquiera vivo en Estados Unidos, pero el hecho de censurar a un presidente de una nación, o sea, Facebook censurando a un presidente de la nación, pienso que eso ya te tiene que dar un panorama muy claro de lo que pasa. Porque, sí, no es el único, Facebook, Twitter, etcétera. Exacto, porque lo bajaron de todas sus plataformas. O así. Sí, Trump abrió una nueva red tipo Twitter, imagínate, que esté censurado a tal punto que más bien él como millonario tiene la opción de abrir una plataforma propia. Es triste, ¿no? Es triste. Lo mismo con YouTube, ¿no? Lo mismo con YouTube. Tenemos una plataforma que se llama Library, que es el único medio donde puedes publicar cosas sin censura. En YouTube tienes que cuidarte de qué palabrita decir, qué no decir. Por eso estos conversatorios que los paso a mi canal de Apologian, tengo que poner la censura a cada palabrita que decimos, ¿no? Un pitido y la palabrita ahí abajo codificado como para que la gente pueda entender de lo que estamos hablando, porque corremos riesgo a que nos censuren. Es la parte triste de todo esto. Sí, sí, exactamente, y en todo el mundo. Bueno, ya llegamos al final. Como dijo Alejandro, yo voy a hacer, pienso, un pequeño video contándole todo lo que vamos a tener desde la próxima semana para que puedan compartir y hablar con todos sus amigos, ¿no? No nos vas a spoilear, ¿no? No. Un poquito Okay. también. Así que bueno, les agradezco su compañía. Les invitamos por favor a dejar sus mensajes, sus comentarios, sus críticas, porque ya que sin la crítica no podemos mejorar, ¿no? Esa es la idea, mejorar, claro, edificar juntos. Entonces, a partir también de lo que ustedes propongan. Entonces, no se olviden de dejar sus comentarios. Este es su canal, es su programa. Realmente es un programa que construimos todos. También no se olviden de dejar sus sugerencias, por si ustedes quisieran que toquemos algún tema, ¿no? Eso también es súper importante para nosotros. Y también no se olviden de dar su like, ya que eso también nos ayuda para seguir creciendo. Y como siempre me despido con el recordatorio que la libertad de opinión es una farsa si no se garantiza la información sobre los hechos y si no son los hechos en sí los que son objeto de debate. Exacto. Un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana a la misma hora. No se olviden compartir este programa. Un abrazo. Chao, Gaby. Chao, que les vaya bien.